Según tus observaciones, ¿qué porcentaje de las personas con las que trabajas, con las que colaboras, experimentan mucho estrés en el lugar de trabajo? ¿Y tú? ¿Te sientes a menudo bajo mucho estrés en tu labor? ¿Incluso todos los días? Si es así, ¿cuáles son las causas y cómo lo afrontas? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos El estrés laboral abunda en todo el mundo. Una reflexión de Rick Box. Según la encuesta State of the Global Workplace 2023, realizada por Gallup en más de 160 países, el 44% de los empleados a nivel mundial experimentaron estrés laboral diario en 2023. Este porcentaje, que asciende a casi la mitad de todos los trabajadores, representó un máximo histórico por segundo año consecutivo. Según los investigadores, todavía no se ha publicado datos del 2024, pero es probable que sean similares. Esto no es sorprendente. Las causas del estrés laboral se pueden encontrar en todas partes. El continuo malestar mundial, debido a muchas causas, inevitablemente se desborda en nuestros lugares de trabajo. Está el ritmo creciente del cambio tecnológico, si bien es benéfico en la mayoría de los casos, también crea problemas al intentar adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. Luego están las constantes de los plazos, las cuotas de ventas, las reuniones de negocios de alta presión, la competencia y la lucha por los ascensos, entre otras cosas. Peor aún, para complicar este problema de estrés, tenemos formas limitadas de abordarlo. Algunas partes del mundo informan de una creciente crisis de salud mental, sin suficientes psiquiatras calificados y profesionales de la salud conductual para atender a los empleados. Mi esposa Kathy y yo experimentamos esto recientemente al tratar de encontrar un nuevo psiquiatra para algunos desafíos urgentes que enfrenta uno de nuestros hijos. Descubrimos que el tiempo de espera para ver a un profesional para la sesión inicial es de 9 a 12 meses. Si no te encuentras entre quienes sufren altos niveles de estrés, es posible que te preguntes, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Podríamos recordar el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Santiago 2:8, así como pastores en el lugar de trabajo, debemos de ser sensibles a los desafíos que enfrentan nuestros compañeros y ser afectuosos y compasivos. Proverbios 27 da esta advertencia: las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. La cosecha se acaba y la hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Aunque nunca hayamos vivido en una granja ni trabajado en una, el principio es claro: somos responsables no solo de la productividad de nuestros empleados y compañeros de trabajo, sino también de hacer todo lo que podamos para proveer su bienestar. Esto no significa que debamos convertirnos en psicólogos o consejeros aficionados. Sin embargo, si vemos a alguien que parece estar preocupado o luchando, podría ser apropiado dedicarle unos momentos y preguntarle: ¿cómo estás? Es posible que responda rápidamente: estoy bien. Pero luego podemos insistir, hacer la pregunta de nuevo, un poco diferente: ¿cómo estás realmente? Si no nos sentimos cómodos haciendo esto, o el entorno no es el apropiado, puedes hablar con otra persona y comentar tus inquietudes. Por ejemplo, el personal de recursos humanos podría acercarse a la persona y ver cómo ayudarla. Encontramos el ejemplo ideal de esta actitud en Jesucristo. Mateo capítulo 9 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Las personas que han criado ovejas nos dicen que los animales están indefensos, que sin el cuidado compasivo de su pastor podrían perecer fácilmente. ¿Qué mejor manera de demostrar
el amor y la presencia de Cristo en el lugar de trabajo que acercarse a alguien que obviamente está sufriendo y bajo gran estrés. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o en equipo. Número 1. Según tus observaciones, ¿qué porcentaje de las personas con las que trabajas experimentan mucho estrés en el lugar de trabajo? 2. ¿Y tú? ¿Te sientes a menudo bajo mucho estrés en tu labor? ¿Incluso todos los días? Si es así, ¿cuáles son las causas y cómo lo afrontas? Tercera pregunta. Cuando sientes que alguien con quien trabajas o alguien que depende de ti está luchando, agobiado por los desafíos que son considerables, ¿sientes la obligación o la responsabilidad de acercarte a esa persona? De ser así, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones que se deben de tener en cuenta al intentar ofrecer ayuda a una persona que evidentemente está bajo estrés? Y 4. ¿De qué manera la fe en Jesucristo puede marcar una diferencia en la manera en la que enfrentamos el estrés en nuestro trabajo, ya sea de naturaleza a corto plazo o circunstancias prolongadas y de difícil solución? Finalmente, desafío para esta semana. Durante la próxima semana, trata de ser observador en el trabajo e identifica a cualquier persona que parezca estar bajo estrés. Si la persona que sufre estrés eres tú, este podría ser un buen momento para orar y buscar la dirección de Dios acerca de compartir sus necesidades y preocupaciones con otra persona o con algunos de los amigos de confianza. Si eres parte de un equipo del CMC y estás en una relación de discipulado o mentoría, considera estar abierto a compartir acerca de las cargas que enfrentas. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.